invito a prendere posto Jordi e Cristina per questa prima parte di questa sessione dedicata alle declinazioni sociologiche e filosofiche del neoliberalismo. Mi presento anch'io, sono Federico Di Blasio, sto svolgendo un dottorato presso l'Università degli Studi di Palermo. Mi unisco senz'altro, senza retorica, ai ringraziamenti per l'invito a questo convegno, in particolare Olimpia Malatesta, Andrea Cerroni, ma in generale tutto il comitato organizzatore, le organizzatrici e gli organizzatori. Mi riservo il diritto di intervenire alla fine della messe di interventi per favorire il dibattito, e cedo senz'altro la parola alla prima dei nostri relatori, delle nostre relatrici, vale a dire Cristina Caterina Gallego, che inaugura questo panel spagnolo-barese con una relazione dal titolo Neoliberalismo y capitalismo, o Foucault in Marx, las condiciones sociales de la subjetividad actual. E a Cristina cedo la parola. Grazie Federico, e prima di tutto voglio ringraziare agli organizzatori, a Olimpia, Andrea, Marzia, Roberto, Riccardo e Carla. È un piacere per me essere qui oggi volevo anche ringraziare gli altri relatori. Mi dispiace parlare in spagnolo. Penso che è meglio perché non mi faccio capire in italiano, ¿vale? Entonces, lo siento mucho, voy a hablar en español, intentaré hacerlo despacio, aunque tengo mucho texto. Era mejor porque mi italiano no piano. Y voy a poner el tiempo también. Tengo yo. Sí, pero así yo controlo. Bueno, pues es un lugar común, creo, al menos me atrevería a decirlo en la academia por lo menos española y creo que la anglosajona, referirse a la subjetividad neoliberal en la línea del prototipo diagnosticado por Michel Foucault en su conocido libro El nacimiento de la biopolítica. Es decir, este sujeto sería el empresario de sí, ¿no? En tanto que un sujeto cuyo comportamiento se rige por la racionalidad empresarial, es decir, somete todo a un cálculo instrumental de medios según fines, de costes según beneficios, ¿no? Incluyendo a los otros y también a sus propios atributos físico-psíquicos, por lo que se ha hablado, ¿no?, de que se entiende a sí mismo como un capital humano que valorizar, ¿no? Esto sería como, entiendo que es, cuando se refiere al sujeto neoliberal se tiene muy en cuenta este diagnóstico de Michel Foucault, que en cierto modo ha sido actualizado y extendido, ¿no?, a otra serie de fenómenos, ¿no? Es decir, esta idea de que el sujeto neoliberal es el que interioriza el principio de competencia, ¿no? Ha sido pues, proyectado a análisis de otros fenómenos a partir de los años 80, ¿no?, por otros investigadores. Este empresario de sí, quería decir antes, se entiende que se constituye a sí mismo por la interiorización del principio de competencia, dicho, ¿no? Y sería el reverso de este otro principio, este mismo principio, perdón, de la competencia que rige el comportamiento de instituciones públicas y privadas. Esto es lo que los Foucaultianos, ¿no?, la analítica Foucaultiana llaman racionalidad de gobierno, gubernamentalidad, entendiendo gobierno como una conducción de conductas y que de alguna manera es lo que para Foucault y los Foucaultianos da nombre a la nueva época, al neoliberalismo, una nueva forma de gobierno, de racionalidad de gobierno, ¿no? La idea aquí sería, ¿no?, pues cómo ha llevado esto Wendy Brown, es la idea de que supone un efecto de economización de todas las esferas de la vida, o Dardot y Laval, la hegemonización de una nueva razón, ¿no?, una nueva razón normativa. Esto, como estaba diciendo antes, se ha extendido, ¿no?, se ha analizado a fenómenos como la construcción de una marca personal. La idea de que hay una pluralidad de tecnologías del yo, hablan los Foucaultianos, ¿no?, que permiten al sujeto, ¿no?, invertir en uno mismo a través del automejoramiento del yo y que de alguna manera puede ser, ¿no?, una forma que tiene como objetivo a veces una rentabilidad no solo económica, sino también en términos de reconocimiento social y personal,
Otra forma en la que se ha actualizado el diagnóstico Foucaultiano del sujeto neoliberal, no de esta empresarialización de uno mismo, sería a través también de la idea de la cultura del esfuerzo, ¿no? Que es de alguna manera que está vinculada a esta serie de prácticas y discursos que vehiculan, soportan el imperativo de la autosuperación, el imperativo del sacrificio, ¿no? Como medio para acceder a la excelencia o al éxito o incluso a la gratificación o a la realización personal. Y esto, pues, Dardot y Laval lo han tematizado como un dispositivo, ¿no? El dispositivo de goce-rendimiento, y estaría vinculado también a la adaptación del sujeto a las nuevas formas de organización flexible de la producción en el posfordismo, ¿no? De alguna manera, adaptándose a cambios geográficos, horarios, formativos, etcétera, que producirían, ¿no? En esta línea también analizando el sujeto neoliberal, producirían una serie de patologías, enfermedades, ¿no? Como la ansiedad, el estrés, la depresión, ¿no? Otro elemento más en el que se ha actualizado este diagnóstico del empresario de sí Foucaultiano, digo en los años recientes que se ha actualizado por otros investigadores, sería en la idea de que la interiorización de la responsabilidad individual del fracaso, ¿no? La interiorización de la responsabilidad del fracaso, no solo lleva a la autoflagelación, ¿no? A la autoflagelación, sino también a la aceptación de la cultura de la felicidad, que es esta idea de que la felicidad o el malestar depende de una actitud ante la vida, depende de alguna manera de una decisión subjetiva ante las circunstancias, ¿no? Y que se vehicula a través de organismos públicos, instituciones privadas, mercancías, publicidad, etc. Y finalmente yo diría que otro rasgo importante de la subjetividad neoliberal, de los análisis de los Foucaultianos, ¿no? Es la idea de que esta responsabilidad del propio destino, una vez interiorizada, justifica, ¿no? Permite justificar el comportamiento de lo que, no sé cómo se dice en italiano, en España llamamos el medrador, ¿no? O el que compite, aquel que quiere siempre, por ejemplo, subir más en la carrera profesional, que no tiene escrúpulos para arribista, de la revista, ¿no? Esta idea, es decir, una serie de comportamientos individualistas, egocéntricos o indiferentes al sufrimiento ajeno. Bueno, con esto quería dar como un cuadro, ¿no? Como un mapa de lo que sería, yo creo, el prototipo en los estudios académicos Foucaultiano, de matriz Foucaultiana, de la subjetividad neoliberal, que está basado, presupone esta idea de que el neoliberalismo es una racionalidad de gobierno, una gubernamentalidad, una razón normativa que afecta a instituciones públicas y privadas y afecta también al sujeto en la medida que interioriza, que rige su comportamiento de acuerdo a este principio de la competencia, interioriza la competencia, ¿no? Ahora, no puedo entrar por tiempo a las limitaciones que yo veo a este diagnóstico, ¿no? Más allá de que tengan un éxito descriptivo, por decirlo así, describen ciertos rasgos de los sujetos en la actualidad, pero como no tengo tiempo a entrar, sí que diría, ¿no? Que por una parte a veces cae en un círculo explicativo, en una explicación circular, porque el comportamiento individual se explica como el comportamiento institucional por una nueva razón normativa, un principio de conducta que no se sabe por qué viene, de dónde viene. Y otro problema, que es el que voy a abordar, es que hay elementos que son difícilmente explicables o que no se llegan hasta ahí. No que con Foucault no se pueda, pero que hay que extenderlo, ¿no? Que sería, por ejemplo, las tendencias autoritarias, ¿no? El giro autoritario, los sujetos, los rasgos narcisistas, ¿no? Ciertos rasgos narcisistas, las inclinaciones a autoafirmación. Entonces yo voy a volver a estas cuestiones, o una vez que ya las he explicado, a mostrar un poco, a aproximarme al sujeto neoliberal desde la matriz o la analítica de la crítica de la economía política de Marx, que sé que es problemática porque Marx dejó sin desarrollar la cuestión de la subjetividad, ¿no? Dejó el sujeto en relación a las clases, pero la subjetividad específica, etcétera, histórica, es difícil. Y también un poco por la línea de la teoría crítica, Adorno o de Bohr, ¿vale? Entonces, la pregunta que me voy a hacer un poco para el tiempo que me queda es ¿qué condiciones sociales, políticas, ¿no? y técnicas, podríamos decir también, son específicas del capitalismo en general,
el capitalismo en general y del neoliberal en particular, ¿no?, para explicar una serie de rasgos particulares de los sujetos en la actualidad, podríamos decirlo así. ¿Se entiende, no? Es decir, entrar a la cuestión de la subjetividad desde la crítica de la economía política de Marx y también con los desarrollos que hizo la teoría crítica de Adorno, que Jordi va a hablar de esto, incorporando el psicoanálisis, aunque no da tiempo aquí, pero incorporando también las cuestiones psíquicas, por decirlo así, ¿no? Podríamos decir que el capitalismo en general, aunque es más complejo, ¿no?, pero tiene una serie de implicaciones. Una de ellas sería la dominación abstracta, que implica una forma de dominación impersonal, abstracta, que ayer también se habló de esto, que la teoría neoliberal también habla de esto, de alguna manera, donde Olimpia, hablasteis en esa mesa, no hay una agencia directa solo, no hay un dominio de clase a través de una intención, sino que hay una forma de dominación impersonal a través del mercado que tiene que ver, ¿no?, con que el metabolismo social, la relación del ser humano con la naturaleza y con los otros, está sometida a la lógica de la valorización, es decir, a la lógica de la inversión rentable del capital. Y por lo tanto, los deseos y las necesidades humanas, su satisfacción se constituye, un medio para el fin de la inversión rentable y no un fin en sí mismo, ¿no?, contra, digamos, el criterio, si queréis, kantiano, etcétera. También implica que los seres humanos se relacionan de manera mediada, no inmediata, mediada a través de las mercancías en el mercado. Y finalmente, lo que más me interesa para esta ponencia es que los seres humanos, para su integración social, es decir, para el acceso a la riqueza material y al reconocimiento intersubjetivo, ¿no?, y social, se ven obligados a personificar, ¿no?, que esta idea del carácter máscara, no sé cómo se dice en italiano, el carácter máscara, personificar una función económica que es, ¿no?, es decir, que implica que el ser humano se tiene que adaptar a unas determinaciones concretas de una forma social. Y como sabéis, esto más lo explico, ¿no?, que esta forma social que se adaptan los seres humanos cambia según la clase social, vamos a decirlo así, básicamente, ¿no? Según las propiedades que se poseen, antes de llegar al mercado. Y aquí una reflexión, según lo que salió ayer, ¿no?, aquí hay una diferencia con las teorías neoliberales, porque para Marx también el mercado es una instancia impersonal, pero la desigualdad social no solo se explica después del mercado, sino también antes, en función de qué propiedades tienen los sujetos antes de integrarse en el mercado. ¿Qué quiere decir esto, no? Más dice, aquellos sujetos que no poseen medios de renta para rentar, casas, dinero para invertir, o aquellos sujetos que no poseen tampoco medios de inversión de capital, se ven obligados de manera indirecta, nadie te coacciona, pero estás obligado a vender tu fuerza de trabajo, ¿vale? Es la idea básica del proletariado. Voy a utilizar esta noción de proletariado no como la clase obrera fabril del siglo XIX o siglo XX, no como los trabajadores manuales industriales, sino como los sujetos desposeídos de medios de vida propios, autónomos, sino que para su subsistencia, para vivir, requieren, ¿no?, de medios de vida que poseen otros sujetos, por decirlo así. Entonces tenemos, ¿no?, que más es que una condición del sujeto, no de todas las personas, pero sí del proletariado, es la condición de desposesión, que es la que le interesa a Debord, por ejemplo, también, o luego a Adorno, etcétera, esta idea de desposesión de medios de vida propio. ¿Por qué interesa esto? Porque, de alguna manera, esta condición de desposesión, ¿no?, implica una coacción muda, ¿no?, que dice ahora Soleman, pero impersonal, es decir, no directa, no personal, pero es una coacción a no solo buscar un salario, no solo vender la fuerza de trabajo, sino adaptarse al desempeño laboral. Y ahora voy a hablar un poco de esto. Es decir, por decirlo así, en los términos del liberalismo clásico, el interés privado que busca el sujeto proletario en el mercado es el salario. Es su interés privado. ¿Se entiende, no? Pero ese interés privado, ¿en qué medida es fruto de una singularidad? Es fruto de una condición social compartida. ¿Se entiende, no? Por eso hablamos de una clase social. Entonces, la condición de desposesión, quería decir, ¿no?, funda esa coacción a buscar el salario, pero también, ¿no?, o en la actualidad podríamos decir, funda también la coacción a emprender,
desde la miseria, pero a pedir un crédito y a montarte una pequeña empresa, ¿no? Pero también obliga a adaptarse a exigencias del desempeño laboral, a condiciones formativas, condiciones técnicas, es decir, a una serie de condiciones que impone, ¿no?, el criterio de la competencia en unas condiciones históricas dadas, que varían, ¿no? Varían. Es decir, que en tanto que la fuerza de trabajo es inseparable de su portador, de los sujetos, ¿no?, esta adaptación a la forma social del proletariado requiere unas exigencias, requiere, por decirlo así, tiene unas determinaciones que influyen en la subjetividad. Esto no quiere decir que la subjetividad solo sea proletario y capital o algo así, no, no. Simplemente yo lo que quiero decir aquí es que es una condición básica de la subjetividad, pero insuficiente analíticamente. ¿Me explico, no? ¿Qué es lo que aportaría, yo creo, Marx a Foucault, por decirlo así? ¿Por qué, siendo básica, es tan importante? Porque, desde mi punto de vista, ¿no? Porque de alguna manera, aunque no es única la subjetividad, también influye en la constitución de la subjetividad las relaciones de género, relaciones sexuales, las brechas territoriales, los servicios estatales, un montón de factores. La condición de desposesión, de proletariado, implica la necesidad de adaptar a cambiantes factores históricos, como por ejemplo, ¿no?, como he dicho antes, la movilidad geográfica, los sectores donde hay empleo o no, la formación, las condiciones de habitabilidad, de salubridad, etc. Entonces, quería meter este elemento, ¿no?, en relación Marx-Foucault, que es la condición de desposesión como un elemento fundamental de la subjetividad, lo que me permitiría jugar con una idea que es la desposesión como condición subjetiva precede al ethos, en un sentido weberiano, a la conducta. Precede lógicamente, ¿no? No es que luego no haya una forma de subjetividad más compleja, pero precede. Y la otra es que algo que creo que es importante para pensar un poco mejor a Foucault es que el principio de la competencia, es fundamental para entender las condiciones sociales de integración en todos los momentos históricos del capitalismo, no solo en el neoliberalismo. Y esto es muy importante porque las condiciones de la competencia se transforman históricamente, ¿no?, y transforman con ello las condiciones de la subjetividad. Y ahora voy a lo histórico y a ver si me da tiempo. Obviamente voy a hacer un poco reduccionista, ¿vale?, porque voy a hablar por encima, pero si pensamos en el liberalismo clásico, en la época del mundo liberal, la condición del dejar hacer al mercado, el laissez-faire, ¿no?, esta idea de que el mercado hace sin intervención, estaba vinculada a una condición subjetiva concreta del proletariado, que era lo que sí que entendemos por, de alguna manera, la clase obrera industrial del siglo XIX, que son los productores directos de mercancías en el sector industrial, en condiciones, y aquí la cuestión de la subjetividad, de pobreza e inseguridad existencial. Y en cierto modo, aunque es complejo, había unas condiciones subjetivas más o menos homogéneas que implicaban una conciencia, por decirlo así, no de clase solo, pero de grupo, y también una implicación respecto a la solidaridad. Esto ya no es así en el mundo posliberal, ¿no?, que sería o el capitalismo tardío el que precede al neoliberalismo. Como sabéis, ¿no?, en esa época se extiende la condición asalariada, se extiende la condición, por decirlo así, del proletariado, aunque ya no sea en su forma fabril. También la pequeña burguesía deviene, ¿no?, trabajadores profesionales asalariados, abogados, arquitectos, etcétera, y también toda la ingente creación de empleo público de la administración estatal, pero también educación, sanidad, etcétera. Crea un montón de asalariados públicos, ¿no? Esta extensión de la categoría de proletariado tiene lugar a la vez que se da la mejora de las condiciones laborales y vitales del proletariado, ¿no?, gracias a la regulación del mercado laboral, que esto es importante, es decir, ya no, ese principio de competencia no rige de manera bestial, sino que se regula la competencia laboral. También, ¿no?, el pleno empleo, los derechos sociales, los sistemas de seguridad social, etcétera, etcétera, ¿no? Esto palia las condiciones de lo que llamo inseguridad existencial del proletariado, ¿no?, y la sobreexplotación. Y permiten un acceso más cómodo, no solo a la riqueza material, sino también a lo que podemos llamar, no solo a lo que él llamaría el mundo de la necesidad, no solo las necesidades básicas, sino también al reino más allá del reino de la necesidad, ¿no?, de alguna manera
a la promesa de una vida confortable, acomodada, a lo que todos sabemos, ¿no? El acceso a elementos que antes eran privativos de la burguesía, coches, casas, electrodomésticos, etcétera, ¿no? Es decir, no, el juego aquí con el marxismo sería ahora la clase obrera tiene algo que perder, el proletariado tiene algo que perder, son propietarios de pequeñas cosas, ¿no? Sin embargo, ya quería señalar esto, el mundo posliberal, capitalismo tardío, el fordismo, implicó también, y esto es lo que señala la teoría crítica, un incremento de la condición de heteronomía, en la medida en que se incrementan las exigencias que recaen sobre el sujeto, exigencias externas de adaptación, por ejemplo, al mercado y al desempeño laboral, pero también a la burocracia del Estado, a la administración estatal, ¿no? a la burocratización que no acaba con el neoliberalismo. También a los códigos de estatus y distinción de la publicidad, del marketing, ¿no? Cada vez más elementos externos recaen sobre el sujeto. Y de alguna manera esto incrementa la condición que decía de heteronomía, ¿no? Y de impotencia ante los principios sociales. La sociedad es más fuerte que el sujeto en el mundo fordista, aunque las condiciones de vida sean mejores. ¿Me explico? Sí, bueno, sí. Y aquí lo que quería señalar es cómo esta impotencia, esta heteronomía, este malestar, encuentra formas de compensación. Aquí vendría el psicoanálisis, ¿no? Formas de compensación al malestar, donde el sujeto puede compensar su sufrimiento. Una de ellas, por ejemplo, sería en el empleo. Habría promociones de carrera, que ahora hay menos, ¿no? También los salarios, incremento de la capacidad adquisitiva, ¿no? Estás sometido a un trabajo fabril, rutinario, monótono, pero puedes ascender y mejorar el salario. Me explico, ¿no? Una compensación. Otra compensación es ser sujeto, ser autónomo en el mercado, en la elección libre de mercancías en el nuevo consumo de masas. Puedo elegir mi estilo de vida, eligiendo mi ropa, mi coche, mi casa, etcétera, ¿no? Esa forma del yo de ser sujeto. Otra forma de compensar la impotencia o la heteronomía. ¿Qué ha pasado en el neoliberalismo? Muy bien, ¿no? ¿Qué pasaría en el neoliberalismo respecto a este juego de heteronomía, incremento de heteronomía, compensación mediante formas de ser sujeto? Pues ya sabemos que la crisis, ¿no? de la acumulación de capital, ¿no? ha incrementado la inseguridad existencial. Hemos vuelto a una forma de inseguridad existencial que no es la del siglo XIX, pero en otras formas estamos otra vez ahí. Nada te asegura la reproducción de tu propia vida, ni el salario, ni un trabajo siquiera, ¿no? Nada te garantiza la reproducción de tu propia vida, tampoco el Estado, progresivamente digo, ¿no? Y también, ¿no? se está dando un desplazamiento hacia abajo, lo que serían las clases medias, pequeña burguesía, lo que se llama, no sé, en español, la aristocracia obrera, que se llamaba, ¿no? También ven una pérdida de su capacidad adquisitiva, ¿no? medrada. Que creo que Anso va a hablar de esto, y un incremento de lo que más llamaba la sobrepoblación relativa, que es lo que ahora llamamos la población excedentaria, la población sobrante, que es un incremento de una serie de personas abocadas a la marginalidad, a la pobreza o a los mercados informales, que luego voy a hablar de esto. Ya no solo en la periferia capitalista, sino en los países del centro. Es decir, cada vez más personas que no van a tener la capacidad de integrarse socialmente a través ni del mercado ni del Estado, que lo van a tener que hacer a través de mecanismos informales, sin las garantías de los sistemas democráticos liberales, la protección de contratos, las garantías de protección estatal, se entiende, ¿no? Fuera de la garantía del mercado y del Estado. Entonces, elementos que todos conocéis y todas conocéis, como la financiarización de la economía, las transformaciones de los procesos productivos, como informatización, la automatización, la especialización flexible, han hecho muchos trabajos superfluos. Hay trabajos que ya no se dan, ¿no? Luego, la desregulación de las relaciones laborales no te garantizan seguir en tu puesto de trabajo. La deslocalización de empresas o la privatización de recursos públicos o comunes, todo ello, ¿no? Por no entrar, todo esto de alguna manera ha incidido en la creación de un desempleo estructural,
subempleo o sobreexplotación. ¿Qué quiero decir con esto? Por una parte tenemos en el neoliberalismo, ¿no?, progresivamente una crisis del trabajo, por decirlo así, que es el salario no siempre cubre la reproducción de tu vida, de la fuerza de trabajo, que es lo que se llama subempleo. Puedes tener trabajos temporales, parciales, pero tener un trabajo no te garantiza, ¿no?, los trabajadores pobres, no te garantiza la vida. Pero además no hay trabajo garantizado para toda la población, está claro. Es como el juego en España de las sillas, ¿no?, a ver quién pierde. Y luego tenemos la crisis fiscal del Estado. Los recortes sociales, es decir, el Estado ya no puede garantizar la supervivencia, no puede garantizar la reproducción de la vida cuando no se está empleado. Al menos lo hace cada vez peor, ¿no?, con los recortes en prestaciones públicas y luego el incremento de los bienes básicos. Bueno, todo esto es sabido, pero ¿esto qué quiere decir? Como he dicho, crisis de las clases medias, ¿no?, empeoramiento de las condiciones de vida o desplazamiento, y luego esta creación de una población sobrante, excedentaria a nivel global, que en Europa la vemos a través de la migración. Tiene rostro racializado. Eso sí, esto es lo que vemos en la migración, es población sobrante, creo, a nivel global. Y es así de duro. En este marco, entonces, de crisis del trabajo que he dicho y crisis fiscal, obviamente el imperativo de la competencia que señala Michel Foucault o los Foucaultianos rige con una apremiante crueldad, ¿no?, incitando a que todos los recursos personales sean puestos al servicio de la autoconservación. De alguna manera, que tiene sentido lo que analiza también Wendy Brown como la economización de todas las esferas de la vida. Es decir, y también tiene sentido pensar que el dispositivo de sacrificio y goce, ¿no?, es efectivo. La gente, ¿qué va a hacer? No sé si me explico en estas condiciones. También la idea, también yo creo que explica esto la interiorización del darwinismo social. Esto es, que se acepta que la sociedad, ¿no?, es una selva, porque en cierto modo lo es objetivamente. Se acepta de alguna manera que es responsabilidad individual el fracaso. Y esto permite justificar otro rasgo más del sujeto neoliberal, que es la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, ¿no?, que Deleuze lo analiza bien, porque viene a decir, la indiferencia respecto al sufrimiento ajeno va después de la indiferencia respecto a tu propio sufrimiento, ¿no? Te has distanciado, te has endurecido de ti mismo y luego te endureces de los otros. Ya voy acabando. Entonces, quiero un término. Podríamos decir que en términos marxistas, ¿no?, podríamos traducir al sujeto empresario de sí, este nuevo homo economicus liberal del neoliberalismo, que interioriza la competencia, como un empresario de su fuerza de trabajo o un comercial de sus servicios si es un freelance o un autónomo. Bueno, ya voy a ir cerrando. Esto implica, esto explica los fenómenos como la interiorización del goce sacrificial, ¿no?, o la identificación profesional, o el uso de las redes sociales para el autobombo, la exhibición personal o el marketing de uno mismo. Ahora, también yo creo que habría que pensar, cuando se usa esta idea del empresario de sí de Foucault, que muchas veces lo aplicamos, yo también, a los profesionales del sector, como diría igual, del trabajo intelectual, con todo lo problemático que es, ¿no? Pero yo creo que es importante, o mi idea es que hay que también pensarlo en relación a las figuras del nuevo lumpenproletariado y el proletariado. Estos son los empresarios de sí mismos, en un sentido no solo de que hacen marca personal o autobombo, sino de que de alguna manera compiten en condiciones, ¿no?, por acceso a la riqueza en condiciones a veces de mercados ilegales o informales, sin ningún amparo del Estado, ¿no?, que regula los mercados, y sin las garantías de lo que sería la sociedad burguesa. Eso es lo interesante. O sea, ahí quería jugar con neoliberalismo, pero al mismo tiempo los elementos del liberalismo clásico que protegían de alguna manera en el mercado tal no rigen para buena parte de la población. Y se ven abocados a nuevas formas preliberales de coacción directa, de dominio directo, ¿no?, o a formas de pillaje, extorsión, etcétera, que supuestamente las sociedades occidentales habían dejado atrás. Yo tengo 3 minutos, vale. Ya con esto termino. Entonces, y que lo que quiere decir es que quizá las políticas neoliberales
han transformado el alma, ¿no?, de los sujetos, el alma, el ethos, etcétera, poco a poco. Yo no juzgo esto, creo que sí, pero que sin duda la interiorización del principio de la competencia del que habla Foucault también es un efecto de las condiciones de socialización y subjetivación del capitalismo, de la condición de desposesión, ¿no?, que tiene su génesis además en el fordismo, ya no hay que olvidarlo, en la época fordista, ¿no?, cuando ya se crea la sociedad de pequeños propietarios que tienen cosas que perder, empiezan a crearse consumidores empedernidos, despiadadores, sujetos que buscan éxito, ¿no?, en una sociedad entendida como la selva, sobre todo en momentos de crisis, donde los sujetos son intercambiables, superfluos respecto a otros, ¿no? Podríamos decir eso. Ahora bien, y ya con esto cierro, y ahora solo voy a hacer una enumeración de cosas que ya no me puedo meter, pero de alguna manera con esto querría acabar, ¿no?, mostrando que todo esto implica un daño psíquico, físico sobre los sujetos que de alguna manera explica fenómenos que igual con la cuestión del empresario de sí no es fácil explicar. Por ejemplo, ¿no?, ¿qué daños subjetivos implica ser empresario de sí, por decirlo así? Uno es que los seres humanos, esto es una obviedad, pero antropológicamente la antropología filosófica se tiene que, yo creo, que hacer cargo de esto. Los seres humanos tenemos unas limitaciones físicas y psíquicas. No podemos adaptarnos a todas las exigencias de flexibilidad. Es obvio, ¿no? Pero tenemos un cuerpo limitado, pero también incluso un ethos limitado, unos principios morales o culturales que hacen que no podamos adaptarnos de manera total a la lógica de la empleabilidad, la rentabilidad, etcétera. Y luego que aunque se haga, aunque uno sacrifique todo para integrarse, ¿no?, nada te garantiza el éxito. Nada garantiza el éxito. Igual a nosotros en la academia sí, pero a mayor parte de la población no siempre, ¿no? Y tampoco en la academia, tampoco en la academia. En la academia no, ya luego me he dado cuenta. Es decir, es que hay una pirámide, nada te garantiza el éxito. Entonces, esto produce, ¿no?, yo creo, no solo agotamiento, estrés, etcétera, sino también sensación de frustración y agravio, daño a la autoestima, ¿no?, experiencia del miedo y de la inseguridad, dificultad del goce, mala conciencia también de reproducir con los otros la competencia también, ¿no? Entonces, de alguna manera esto tiene que ver con la forma en que he dicho antes, el sujeto se endurece, se endurece frente a tu propio sufrimiento y frente a los otros. O sea, y esto está vinculado, esta indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, yo creo, a nuevas formas de comportamiento viril. No digo solo de los hombres, sino de la virilidad, ¿no?, de autoafirmación, empoderamiento, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo vemos en el giro autoritario, ¿no?, cómo permite algunos movimientos sociales o los sujetos son vulnerables a los reclamos de los neofascismos. Te ofrecen un chivo expiatorio sobre el que descargar tu rabia. Toda la frustración, todos los problemas se proyectan en un sujeto vulnerable. Migrantes, mujeres, etcétera, ¿no? También las formas de antifeminismo, antimigración, etcétera. Esto bueno, yo no me puedo meter ahí, pero por esto sería por un lado, y lo otro también, y ya con esto acabo, cómo de alguna manera el sujeto vulnerable también a las nuevas formas, ¿no?, de relación social o las cuestiones que ofrecen las redes sociales, el smartphone, o somos todos, y las apps, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera te ofrecen, sobre todo el smartphone, una forma de lo que se llama en psicoanálisis fantasías de omnipotencia. Tú eres un impotente socialmente, pero el teléfono móvil está siempre disponible para ti y te dice que te conviene comer, cómo puedes llegar pronto a un sitio, es decir, lo que Eric Sadin llama, ¿no?, la idea de que te ve un objeto, te trata como alguien que te sirve, es tu siervo, ¿no? Está siempre disponible para ti, no hay una mediación entre el deseo y la satisfacción del deseo. Quiero esto, lo quiero ya, lo tengo ahora, etcétera. Entonces, por decirlo así, la impotencia, ¿no?, se ve compensada con los teléfonos móviles, las redes sociales, a través de fantasías de omnipotencia, que son muy problemáticas, porque aquí lo tengo todo, pero en la realidad social luego no. Y bueno, ya podríamos seguir con esto también, por ejemplo, que tenía preparada, pero ya lo dejo, como Instagram, etcétera, también ofrece formas de creación de identidad de síntesis, ¿no?, la idea de que tu cuerpo y tu psique, ¿no?, perdón, bueno, ofrece formas de construcción de identidad o, por ejemplo, las nuevas tecnologías del yo, y con esto cierro, ¿no?, toda una serie de elementos en la actualidad que nos hacen sentir que nuestro cuerpo
y nuestra alma está a nuestra disposición de la voluntad. Por ejemplo, no puedo mejorar las formas en que organizo mi tiempo y mi casa a través de un montón de autoayuda para eso. También formas en las que puedo mejorar cómo me comporto, si me presento más segura o no delante de los otros, si pues todo el trabajo, ¿no? Racionalizado sobre el cuerpo, no solo el gimnasio, las depilaciones, toda una serie de fenómenos que nos dan también la sensación de autonomía, ¿no? Y yo entiendo que creo que tiene que ver con las compensaciones de la heteronomía, pero esto sería para hablarlo y lo voy a dejar aquí. Quería acabar con una pregunta sobre los nuevos fascismos y esta idea del sujeto centrado en sí mismo, porque es lo que acaba, ¿no? Sí, la dejo así. Sí, podemos pensar en el siglo XXI, pasando una vez pasados por el neoliberalismo, en formas de fascismo tipo a las del siglo XX, donde se necesitaba pertenecer a una masa y obedecer a comandos externos. O ahora estamos en una sociedad tan hiperindividualizada que las nuevas formas de fascismo puedan ser otras, más individuales. Bueno, lo dejo para...